La cocina mexicana es un crisol y amalgama de tradiciones culinarias que se suceden en nuestra historia. Los mexicanos resaltamos con orgullo nuestras aportaciones como el maíz, el jitomate, el cacao y los chiles, entre muchas otras. En nuestro cruce de caminos, hemos enriquecido nuestra capacidad para comer y hacerlo con sabrosura al incorporar los ingredientes de otras naciones. Así nací yo, el goloso mestizo. Soy el mexicano que sin prejuicios se lanza a jugar con los sabores que me ofrece el mundo. Acepto de todo mientras me permitan agregar una salsita o unos chilitos. Soy un viajero en la historia de México y este año estoy de fiesta como anfitrión del Mundial de Fútbol. Éntrenle al juego, les invito a jugar en mi cancha de sabores. México es un país diverso y con una gran cantidad de influencias culturales que provienen de distintas regiones del mundo. Entre ellas, destaca nuestra herencia árabe y para reconocerla les invito a viajar por el Magreb y el Medio Oriente. La lana entintada es parte de este rico legado árabe que supieron aprovechar las artesanas mexicanas con sus hábiles manos y que ahora todos disfrutamos. Hay que platicar un poquito sobre la historia de los árabes. Los árabes son un pueblo que en el siglo VIII empezaron a hacer una serie de conquistas y salieron desde lo que ahora es Siria, en Damasco, y conquistaron todo el norte de África. Esa zona se le llama el Magreb y es una zona desértica, colinda siempre con el desierto del Sahara, y llegaron hasta la península ibérica, hasta lo que hoy llamamos España y Portugal, y lo conquistaron prácticamente todo. Y entonces desarrollaron una serie de ciudades impresionantes con una concentración política muy particular que se le llamó el Califato de Córdoba. Y era en esta ciudad del sur de España donde tuvieron este gran centro de cultura, de arte, de religión, desde luego. Y todas las influencias de esa cultura permearon durante 700 años. Fueron los que llevaron todas las especias para cocinar. La cocina árabe es siempre una cocina exquisita, llena de perfumes, muy delicada y con productos frescos siempre. Hay cosas que todavía se mantienen en el sur de España y obviamente aquí en México, como los patios con estos maravillosos jardines interiores llenos de flores y de plantas que son comestibles o que le dan aroma a la comida, por ejemplo, con la albahaca, la hierbabuena, la menta o el poleo. Y también muchas veces están los árboles de naranjos, porque cuando florea la flor del naranjo, que es el azahar, da un aroma exquisito y con ese se hace un perfume y ese perfume lo pueden utilizar las mujeres en su cuerpo, pero también se utiliza para cocinar y entonces se le pone a muchísimos postres y bebidas ahí entre los árabes. También tienen trigo con el cual hacen grandes panes y tortillas que pueden cocinar en un pequeño horno de barro o directo al comal. Entonces, de esta influencia nos vienen, por ejemplo, las tortillas de harina de trigo que son muy comunes en el norte, digamos, Villa de Ceris, en Sonora, en toda la parte del norte donde se llevó el trigo, se cultivó bien y se hacían estas tortillas.
¿Nunca le ha puesto sabor a la masa? No, No. no. Nada más eso. No, sí, cuando se pasa de manteca uno, no las puedes tener. Y hay harinas tampoco, la de los gallos o a veces la roja, a veces cuando hay. Así de raro. Sí, cuando está muy bueno el comal son 2 hostias, ¿no? Pero ahorita me estoy goleando como está recién amasada. Los terminaron temprano y ahorita ya. Si viajáramos por los países árabes y vamos a esta zona del Magreb, por ejemplo, a Marruecos o a Túnez, que es uno de los países que va a venir a jugar el Mundial a México, te vas a encontrar siempre que la ciudad tiene una plaza principal. Ahí está generalmente una mezquita grande. Y todo en el Islam tiene además una geometría muy, muy bella y muy perfecta en sus edificios, en sus pequeñas artesanías, ¿no? Uno puede ver aquí, por ejemplo, este capuchón para la azucarera está lleno de detalles. Es una cultura muy, muy refinada y ese refinamiento de alguna manera nos toca también como herencia en México. Y luego te vas caminando por las callejuelas que son una especie de laberinto. Y en ese laberinto vas encontrando todos los pequeños comercios que te venden desde loza, cosas de metal para cocinar, están las talabarterías, ellos manejan el cuero de una forma impresionante, están también las tiendas de tapetes que son muy importantes. Y finalmente llegas a la zona del Zoco, que es donde se venden los alimentos frescos. Es el mercado como el tianguis mexicano, pero como normalmente ahí hace muchísimo calor por el sol, entonces se trata de que sea un espacio más bien cerrado con tiendas. Y entonces ahí te pueden vender las especias, tú puedes pedir ahí pimienta, canela, clavo, cominos, hoy en día ya también hay chiles secos ahí. Es una cosa fabulosa y está llena de aromas. También están las carnicerías, también está el lugar donde venden el pan, porque normalmente ahí está el horno comunitario. Y ahí puedes conseguir todos los alimentos para la comida. Hay una influencia también de los ingredientes mexicanos, por ejemplo, los chiles, que son de origen mexicano y que se cultivaron muy, muy bien en esta zona del norte de África. Y entonces los chiles los utilizan mucho. En México tenemos la tradición de elaborar salsas con los chiles frescos y secos, como la sabrosa salsa de chile de árbol elaborada con tomate, cebolla y ajos tatemados que se hace en molcajete. El chile de México llegó al norte de África y se da muy bien. En Túnez hacen una salsa muy picante que se llama harissa, hecha de chile fresco rojo a la que también le ponen ajo y la muelen. La usan como aderezo para muchos guisados y para darle un picor a la mexicana a sus platillos. El jitomate también lo comen mucho en ensaladas y para estofados, y también con el pimiento morrón, que es un chile ancho pero crecido en suelo mediterráneo. Con este elaboran ensaladas y también lo asan y lo rellenan. Y también las calabazas. Y luego también de la región andina de América, las papas. Entonces hacen tortitas de papa, tienen muchísima comida muy parecida a la mexicana y simplemente es por el uso de los ingredientes.
En el norte de África se cultiva la caña de azúcar y esa herencia dulce llegó a México. Y en la zona que hoy conocemos como Morelos y Veracruz están llenos de cañaverales y está la zafra, que es esta pequeña fabriquita donde se produce el azúcar, el piloncillo, la melaza. Todo esto es una gran influencia árabe y los postres árabes son muy pequeños y muy dulces. Y se aromatizan ya sea con agua de azahar o con agua de rosas. Y están rellenos de pistaches, de nueces, utilizan también los dátiles, las almendras, el mazapán es una influencia árabe muy importante en España y aquí en México, que es esta pasta que se hace con almendras y miel. Entonces, la producción de azúcar aquí en México fue muy abundante y por eso se utiliza tanto en la cocina mexicana. Toda nuestra panadería está llena de azúcar, desde el pan de muertos, la masa de la rosca de reyes, las conchas, las corbatas, las chilindrinas, las orejitas. Y ese gusto tan particular lo tenemos como esta herencia árabe. También lo utilizamos para, por ejemplo, preservar todas las frutas. Y entonces por eso podemos hacer desde la biznaga con el acitrón famoso que se usa para los chiles en nogada. Están las peras, los camotes, los tejocotes, todas las frutas que normalmente se dan en abundancia aquí en México, que no quieres que se desperdicien, que son sabrosas y que son de temporada, se ponen en la melaza del azúcar y terminas teniendo esa fruta para el resto del año como relleno de panes, como confitura, como una golosina. Entonces esta influencia árabe es muy importante por eso. Los cafés son un lugar muy importantísimo. Es el lugar donde la gente va a socializar, a platicar, a hacer negocios. Están ahí los comerciantes y entonces se venden unos a otros sus productos, hacen acuerdos, hacen pactos, también juegan backgammon. El café en todo el mundo árabe es muy importante, se prepara en una forma muy especial, con unas jarras que llevan cobre en el exterior. Y entonces se muele y se le pone un poco de agua y de azúcar y luego se vierte en una pequeña taza y uno puede además con el pozo, el asiento del café, leer los destinos. Y también están las gitanas que leen las manos. Entonces es una cultura con la que tenemos muchísima empatía y es algo fabuloso y una influencia muy fecunda en México. En esta zona de Uzbekistán, que es uno de los países que también va a venir a jugar el Mundial a México, fue parte del Imperio Ruso. Cuando había los zares, hubo una conquista de los zares ahí y luego formó parte de la Unión Soviética. Uzbekistán es un país que tiene 3 ciudades principales muy importantes, que son Samarcanda, Bukhara y Tashkent. Y a mí me tocó estar en una ocasión, cuando todavía era la Unión Soviética, en esas 3 ciudades, y fue muy padre llegar a Samarcanda y estar en Samarcanda en la plaza principal, y llegaron un grupo de mujeres ataviadas con sus vestidos tradicionales. Ahí se trabaja muchísimo la seda y el algodón, entonces luego hacen incluso telas de seda y algodón, muy vistosos de muchísimos colores, y llegaron cantando y bailando, y todos los mexicanos nos quedamos sorprendidos. Mi mamá, que íbamos juntos en aquel viaje, se puso a bailar con ellas y tratando de explicar quiénes éramos, porque para ellos era novedad que hubiera un país llamado México. Les explicamos que era donde acababa de ocurrir el Mundial de México 86.
Y una de ellas nos decía que uno de sus hijos estaba viviendo en España y entonces le explicamos que Hugo Sánchez, el Pentapichichi, era mexicano. Y entonces en ese momento, gracias al fútbol, hubo esta conexión entre Uzbekistán y México en ese viaje. Y luego me tocó estar en Bujará y fui al mercado en el Zoco y estaba impresionado de todo lo que podías encontrar ahí, de frutas, verduras. Conseguí azafrán que se produce y lo tienen algo muy especial en esa zona. Y me llevé una serie de artesanías mexicanas que estuve intercambiando con los comerciantes allá. Llevé unos casanovias de palma, les expliqué cómo funcionaba, se estuvieron riendo, me querían comprar el reloj, me querían comprar la camisa. Llevé también unos papeles a mate que también logré intercambiar por otras artesanías de ellos. Y te das cuenta que hay esa familiaridad muy particular entre el mundo árabe, islámico y la cultura mexicana en esta capacidad de comunicarse, de intercambiar y de jugar con los aromas y los sabores de los mercados y las comidas frescas. Los melones y las sandías son las frutas principales en Uzbekistán. Uno siempre piensa que son mexicanas, pero ahí las pruebas sí tienen un dulzor muy particular. Y toda esa influencia de comida y de sazón está presente en México. Cuando a principios del siglo XX se disolvió o se disgregó el gran imperio otomano, que era un imperio que abarcaba la mayor parte del Medio Oriente, pero tenía el control también del norte de África, entonces muchos buscaron otros países, otras regiones donde avecindarse para desarrollar el comercio. Y entonces muchos buscaron la América. Algunos llegaron a Estados Unidos, pero por alguna razón fue Latinoamérica uno de los lugares a donde llegar. Entonces hay muchísima presencia de gente que llegó a lo mejor de Túnez, de Marruecos, de Egipto o de Siria, de Damasco, de la misma Estambul o incluso de estas otras regiones más lejanas de Uzbekistán a México. Y entonces llegaron aquí y trajeron todas sus recetas, todas sus formas de comerciar y de preparar alimentos, y ese estilo turco, árabe, se implantó en distintas ciudades de toda Latinoamérica. Particularmente en la Ciudad de México se avecindaron en el barrio de la Merced. Y entonces, como estaban muy acostumbrados a comerciar con telas y tejidos, hoy por hoy son los libaneses quienes venden las telas en esa zona, o también había población judía y también se avecindaron en la Merced. En la Merced está la sinagoga histórica Justo Sierra y es un punto de encuentro muy importante para la comunidad judía. En el barrio, las iglesias como Valvanera tienen las devociones de los maronitas, que son árabes cristianos y son parte de la religiosidad popular de la Merced. Algunos productos que son típicos del Medio Oriente, como los pistaches o las almendras, las empezaron a comercializar porque aquí en México no se desarrollaban esos cultivos. Y entonces fueron ellos los que empezaron a traer este tipo de frutos secos, que se incorporaron obviamente a la tradición y a las botanas. Entonces, cuando tú ves el típico carrito con botanas donde hay cacahuates, nueces, pistaches y que te lo venden a granel, estás viendo una de las actividades iniciales que tuvieron las personas de Medio Oriente que llegaron a México para vender. Y entonces no solamente vendían en el barrio, sino iban a otras zonas de la ciudad. La influencia en el comercio de los árabes es muy, muy importante.
Y la conformación del mercado abierto en las calles, en toda la Merced, tiene estas características, estos pequeños comercios con esos productos deliciosos y muy especializados que puedes encontrar y donde le van sumando distintos enseres y cosas para que tú puedas cocinar a la árabe. Sí, en México hay muchos restaurantes árabes, ¿no? Le llaman genéricamente libaneses por dar un nombre de referencia. Por ejemplo, el Al-Andalus, que está justamente en la Merced. Y entonces el chiste de estas comidas empiezan con el mese, que es la botana. Y te ponen un plato que lleva a lo mejor jojoque seco, que le ponen un poco de aceite de oliva. Hacen el baba ganoush, que es la berenjena tostada, como los chiles poblanos. Se tuesta y se muele con una pasta de ajonjolí y ajo. Y es una delicia. Y también con la pasta de ajonjolí se muelen los garbanzos cocidos y haces el famoso hummus, ¿no? Que es otra de las especialidades. El tabule, que es una ensalada que lleva muchísimo perejil picado. Aquí en México también le ponen cilantro y a veces le ponen albahaca. Y lleva trigo quebrado cocido, jitomate y cebolla. Y entonces con estos 4 principios empiezan ya los platos fuertes que tú acompañas. Y también más alejado ya en Uzbekistán, las comidas de allá comen mucho el cordero. Y entonces hacen una especie de barbacoa que es deliciosa. Y la comen con el arroz. Entonces aquí en México, en ciertos lugares se hace el arroz utilizando el consomé de la barbacoa y se le ponen los chiles como para hacer una birria sabrosa y con eso se hace un arroz muy muy rico y se le acompaña de barbacoa y con su cebollita y su cilantro picados, ¿no? Y eso empujado con un pan árabe recién horneado es algo delicioso y que puedes encontrar en el centro histórico, ahí en el barrio de la Merced. Reconocer las herencias culturales que nos enriquecen es una delicia, pues disfrutamos en cada bocado cientos y miles de experiencias humanas y de sabor que nos hermanan con otros pueblos que han venido a México a dejar su influencia fecunda. Este legado árabe, tan dulce, tan lleno de especias, es uno de los grandes tesoros que guardamos en el fondo de nuestro corazón. ¡Provecho! Nos vemos en la próxima.